Hola a todos, bienvenidos al canal. Voy a ser franco, los que me sacan de quicio no son los ateos, sino los agnósticos. La duda es útil durante un tiempo. Todos tenemos que pasar por el jardín de Getsemaní. Si Cristo dudó, nosotros también debemos. Si Cristo pasó una noche entera de angustia rezando, si gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No cabe duda que a nosotros también se nos permite dudar, pero hay que progresar. El hecho de escoger la duda como filosofía de vida es como elegir la inmovilidad como forma de transporte. En esta ocasión quiero hablarles del último libro que leí y que ha sido un verdadero golpazo para mi cabeza, que ha sido una sorpresa realmente grata, y es que, si les soy sincero, yo no tenía la intención de leer este libro en el corto o mediano plazo, y ha sido de verdad una experiencia increíble. Pero bueno, en términos generales, ¿de qué trata Vida de Pi? Pi Patel es un chico que vive en la India y es el hijo del dueño de un zoológico. Su familia, por tanto, se encarga no solamente de administrar, sino también de formar parte activa del cuidado de los animales en este zoológico. Pi, por tanto, tiene un conocimiento amplio sobre la vida animal, sobre la psique de los animales y sobre la naturaleza humana en relación con la naturaleza animal. Pero por otro lado, y esto es lo que vale la pena resaltar en la primera parte del libro, es que Pi tiene una relación muy peculiar con su espiritualidad. Pi entra en contacto con tres de las más grandes religiones en el mundo, que son el cristianismo, el islam y el hinduismo. Parecen que estas religiones son antitéticas entre ellas o que tienen puntos irreconciliables, pero Pi va a encontrar en las tres elementos que, fusionados, lo hacen a él sentirse muy cerca de Dios. Y el tema de la fe y de la religión, por ende de Dios, es muy importante, pero muy importante para poder entender cuál es el mensaje o cuáles son los símbolos que están detrás de esta obra. En este marco se van a dar una serie de condiciones políticas y económicas, obviamente, que van a obligar al papá de Pi a vender su zoológico y trasladarse junto con su familia a Canadá en busca de una nueva vida. Van en un buque cuando una tormenta hace que el barco se hunda. Pi es el único miembro del barco que logra subirse a un bote salvavidas, pero se da cuenta que no está solo, porque junto con él en el bote están Richard Parker, que es un tigre de Bengala, macho, adulto, una hembra de orangután, una hiena y una cebra con una pata lastimada. Pi entonces tiene que lidiar no solamente con el hecho de estar solo como humano en medio del Océano Pacífico, el océano más grande de todo nuestro planeta, sino que además tiene que hallar la manera de sobrevivir ante el tigre de Bengala, ante Richard Parker y ante la hiena, que son claramente los animales que ponen en peligro su vida porque son carnívoros, porque son cazadores, porque son depredadores. Y él, que conoce muy bien la naturaleza animal, tiene que hallar la manera de sortear estas dificultades para salir con vida de este gran problema. Y entonces este libro nos narra las travesías que él tiene que pasar para finalmente conseguir llegar a tierra y sobrevivir, que tampoco es un spoiler porque desde el principio sabemos que Pi adulto nos está hablando, por lo tanto es signo de que sobrevivió a la travesía. Sin embargo, sin querer darles una spoiler, sí me parece importante recomendarles desde un principio que tengan paciencia con este libro. No es un libro aburrido, es un libro bien entretenido, se maneja bajo cierta medianía. No es ya hasta rumbo al final que las cosas se ponen realmente trepidantes, muy sorprendentes, y los últimos 5 capítulos seguramente en los que empieza uno ya a tener dudas sobre qué es lo que realmente pasó, sobre cuál es la naturaleza real de este libro, sobre la naturaleza real de la aventura que vivió Pi, y nos obliga al momento de cerrar el libro a tener una conversación con nosotros mismos, primero
para tratar de disipar dudas, porque no sabemos realmente qué ocurrió. Al menos a mí me pasó que estaba yo muy confundido, no sabía realmente qué había pasado. De inmediato me puse a buscar reseñas en internet, incluso vi fragmentos de la película porque quería saber si algo se me había pasado, quería realmente digerir el mensaje y digerir los símbolos que están dentro de esta novela. Pero para poder llegar a ese punto, nuevamente les digo, hay que esperar. La trama, todo el proceso de la aventura está bastante bien, pero el libro adquiere realmente su fuerza descomunal hasta la última parte, que son los últimos 5 capítulos. Así que hay que tener paciencia y leerlo completo para que tengan una verdadera visión del alcance de esta obra. Quiero hacer la recomendación para que ustedes le den una oportunidad a esta obra, que pinta como una novela de aventuras, y como aventura está bastante bien, no les va a ser indiferente, está bien entretenida, pero que también es una historia sobre la naturaleza humana, sobre nuestra conexión con Dios y nuestra conexión con nuestros instintos animales, nuestro espíritu de supervivencia, que nos pueden llevar a concebir realidades completas para librar la muerte. Y si quieren saber mi opinión del libro con spoilers, quédense. De lo contrario, muchas gracias por ver el video hasta esta parte, gracias por apoyar el canal. Nos vemos en la siguiente. Adiós, Richard Parker. Siento haberte fallado. Hice lo mejor que pude. Adiós, querido papá, querida mamá, querido Ravi, ya voy. Vuestro hijo y hermano que tanto os quiere viene a unirse a vosotros. No ha habido hora en que no pensara en vosotros. El momento en que os vea será el más feliz de mi vida. Y ahora tengo que dejar este asunto en manos de Dios, que es amor y a quien amo. Y aunque hay mucha tela de dónde cortar para poder hablar suficientemente sobre todos los aspectos sobre los cuales podemos reflexionar en este libro, me interesa mucho hablar de 3 escenas que a mi parecer son fundamentales para entender no solamente la historia superficial que acompaña al libro, sino esta segunda historia que es tan oscura, que es tan brutal, que es francamente horrible, pero que es lo que nos hace entrar en conflicto no solamente con Pi, sino con el autor, con Yann Martel, porque queremos respuestas, pero más importante aún, entrar en conflicto con nosotros mismos por no saber qué decisión tomar respecto a estas 2 opciones que se nos ponen enfrente. Y la primera escena que quiero comentar es el encuentro de Pi Patel con el otro náufrago. Ya rumbo al final, las condiciones están tan mal. Pi ha pasado tanto tiempo sin comer, sin beber, obviamente con unas condiciones de higiene súper precarias, afectado por el sol, afectado por la sal, que por un momento queda ciego. Pi se ha abandonado completamente a la agonía, cree que está próximo a morir cuando de repente escucha una voz y al preguntar quién es, resulta que es otro náufrago que, por más improbable que esto suene, se halla también en medio del océano Pacífico, y logran juntar los botes. Este otro náufrago, del que nunca sabemos el nombre, se pasa al bote de Pi, se abrazan, se acompañan en lo que parece ser sus últimos momentos de vida, cuando de pronto este otro náufrago comete el error de poner el pie en el bote, en el territorio de Richard Parker. El tigre que se halla debajo de la lona sale y lo devora vivo. Pi, que no alcanza a ver porque está cegado momentáneamente, escucha cómo Richard Parker lo destroza, y cuando después recupera la vista, Pi ve un montón de huesos y pellejo tirados en el bote. Esta escena para mí es brutal, y aunque no termino yo de hallar el verdadero significado de este segundo náufrago, me parece que la reacción de Richard Parker viene a ser otro recordatorio de Yann Martel, el autor, de cómo esta naturaleza animal, esta bestia, este asesino que se halla dentro probablemente de todos nosotros, está ahí aparentemente aletargado, pero que aún en el último momento está dispuesto
a hacer lo que sea y dar una muestra más de su existencia, una existencia tan plena para mantenernos a salvo. La segunda escena que quiero comentar y que creo que es la más enigmática y es cuál es el significado de esta isla siniestra que está en medio del Pacífico, formada enteramente de algas, sin arena, sin playa, de la cual brotan estos árboles y que es una isla carnívora. Cuando Pi estaba en esta isla, cuando llega, yo me puse a pensar que si yo hubiera estado en esas condiciones, muy seguramente hubiera decidido quedarme ahí para siempre. Porque las probabilidades de llegar a tierra, a masa continental, se veían francamente imposibles. Y si bien quedarse en la isla era también estar dispuesto a vivir en soledad el resto de la existencia que le quedara a Pi, pues era estar relativamente seguro, tener comida, tener agua, y de pronto esta escena del fruto con el diente humano y lo que comprende Pi, que quedarse en la isla era abandonar su humanidad, abandonar la esperanza, abandonar esa pizca de fe que él tenía para poder llegar de vuelta a la civilización, es impresionante. Pi renuncia a esta tentación, por eso creo que está muy cargado de símbolos religiosos este libro. Pi renuncia a una tentación increíble con la finalidad de demostrar que con un ápice de humanidad es suficiente para mantener la fe, si no intacta, al menos lo suficientemente fuerte para aferrarse a un milagro. Y la última escena de la que quiero hablar es evidentemente de la segunda historia. Es que ¿qué pasó? ¿Es realmente esto lo que vivió Pi y alguna especie de mecanismo de defensa en su mente se activó para bloquear estos horrores, esta brutalidad, esta masacre humana que se dio dentro del bote salvavidas? Y de nuevo su mente le jugó ahí algo extraño para que él imaginara que estaba con un orangután y que Richard Parker era algo ajeno a él mismo, o qué es lo que realmente pasó. Y a ver, no les voy a contar exactamente cuál es esta segunda historia, pero en términos muy generales hay un punto en el que están entrevistando a Pi unos japoneses, los dueños del buque en el que él viajaba de Filipinas a Canadá, y le preguntan qué onda con su historia. Pi les cuenta esto del tigre, que si la cebra y que la isla carnívora, y ellos no le creen y le dicen, a ver, cuéntanos una historia real. Y él dice, ¿quieren la historia real sin animales? Bueno, ahí les va una historia aparentemente ficticia, pero que permite encajar ciertas cosas. Y en esta historia los animales son sustituidos por personas. Richard Parker no existe, es él mismo, es Pi. El orangután es su madre, mientras que la cebra es un tripulante, un joven marinero taiwanés, y la hiena es un cocinero. Pero es una historia súper brutal la que ocurre dentro del barco. Y cuando Pi está contando esta historia, desde antes que los japoneses lo mencionan, uno ya empieza a notar ciertos paralelismos, ¿no? Y luego viene lo que a mí verdaderamente me voló la cabeza, que es cuando los japoneses están por retirarse, después de que oyeron estas dos versiones de la historia, Pi Patel les pregunta, oigan, ya que ya se retiran, y dado que a fin de cuentas cualquiera de las dos historias para ustedes es mera especulación, porque ustedes no tienen manera de comprobar ninguna de las dos, no saben cuál de las dos es la correcta, porque en ambos casos lo único que tienen para respaldarla es mi palabra. Quiero que ustedes me digan qué versión les gusta más. Y entonces los japoneses lo piensan un momento y le dicen la de los animales. Y Pi Patel le responde, gracias, y así va con Dios. Hay un momento de la primera parte en la que Pi habla acerca de la fe, de cómo efectivamente no tenemos pruebas reales, no tenemos pruebas tangibles de la existencia de Dios. Y no obstante,
aquellos que deciden creer lo hacen como un paso de fe. Y él dice en alguna parte incluso que respeta mucho a los ateos porque los ateos han tomado una decisión, la decisión de no creer en Dios. Él dice, los que sinceramente no me caen muy bien son los agnósticos porque viven en la duda. No se animan a dar el salto de fe y decir sí creo en Dios, o el salto escéptico de decir no, yo no creo en Él. Y al final, cuando Pi les hace esta pregunta a los japoneses, ¿no? que en qué deciden creer, y ellos después de contemplar, a ver, nos vamos frente a lo fantasioso que es la historia con los animales y Richard Parker y la isla y las suricatas y todo esto, o nos vamos frente a la historia brutal y de nuevo terrible, de pura visceralidad, de pura naturaleza humana, que es aquel en la que el cocinero mata y canibaliza al marinero y luego mata a la mamá, y entonces Pi, ya completamente despiadado, también asesina sin un dejo de rencor siquiera, sino de nuevo pura naturaleza humana, se deshace del cocinero. Y los japoneses, no sé si de corazón o simplemente por agradar a los oídos de Pi, dicen vamos a tomar la historia de los animales. Así como los japoneses y nosotros los lectores tenemos que tomar la decisión de cuál de las dos historias creer, no podemos quedarnos con la duda como nos dice Pi que hacen los agnósticos durante la primera parte del libro. Hay que dar el salto, hay que creer en una de las dos historias, y lo mismo pasa con Dios. Esta es, a mi parecer, la reflexión más potente que tiene todo el libro, que tiene Yann Martel, y que la esconde durante todo el libro, que de nuevo parece ser simplemente una historia de aventura. Claro, una aventura impresionante en medio del océano con un tigre, pues todo un recurso de Yann Martel para escondernos, para llenarnos de atmósfera y en el momento soltar el verdadero mensaje, el verdadero meollo de este libro, que creo yo es nuestra relación con nuestro instinto animal, que está ahí como Richard Parker, acechando y acompañándonos todo el tiempo, protegiéndonos, pero al mismo tiempo poniéndonos en peligro a nosotros mismos, pero también de nuestra relación con Dios y con nuestra espiritualidad. Así que díganme, ya que los hechos no van a afectar a su informe y, de cualquier forma, no pueden demostrar cuál de ellas es verdad, ¿cuál de las dos historias les ha gustado más? ¿Cuál les parece la historia preferible? ¿La historia con animales o la historia sin animales? La historia con animales es la historia preferible. Gracias, y así va con Dios.